El cine del 2019, una década que llega a su final y de un cine que nos marcaría con grandes estrenos gracias a sus nuevas propuestas cinematográficas que dejarán a los críticos hablar durante años. Si te gusta además el cine en general o el cine independiente, hay que aceptar que este fue un gran año para las películas, y por eso hoy en Arte Cinética te compartimos nuestro listado de las mejores películas que nos ha dejado el 2019. Antes de empezar con este top, hay que recordar a la audiencia que este video se trata de un listado limitado, y lamentablemente muchas películas con propuestas interesantes no pudieron entrar a la lista. Por esta razón nos encantaría que participes interactuando abajo en los comentarios qué películas piensas que faltaron para este listado, o cuál sería tu listado personal. Sin nada más que agregar, empecemos con el top. I played roadside joints for 10 years before I realized what I had to do. What, change your name? It's not just your name. You gotta kill the person you were born to be in order to become the person you wanna be. De cierta forma, esta película te hará recordar a Bohemian Rhapsody, el biopic famoso del cantante Freddie Mercury, lo cual fue una cinta que tuvo su gran éxito en taquilla e incluso siendo nominada a varios premios Oscar. Pero ¿por qué esta no tuvo el mismo éxito cuando estamos ante una de las mejores biopics musicales de la década? Quizás esta sea la película más infravalorada del año, y se entiende que Freddie Mercury se trata de un cantante más popular que Elton John. Sin embargo, lo que hace bien esta cinta es mostrarnos el conflicto emocional del cantante desde los primeros minutos de la cinta, mientras que en Bohemian Rhapsody su historia se enfoca más en el éxito del cantante y no es hasta los últimos 30 minutos de la película en donde vemos el verdadero conflicto emocional del personaje. En Rocketman nos cuenta cómo Elton John va pasando por el ascenso de su éxito en los primeros años como cantante, avanzando hasta su estrellato, y de cómo su fama lo lleva al exceso del alcohol y de otras sustancias tóxicas. Todo esto narrado a través de sus grandes musicales compuestas por sus emblemáticas canciones, que a más de uno harán mover con el ritmo. Asimismo, Taron Egerton nos regala una de las mejores actuaciones del año, y probablemente de toda su carrera, obteniendo así su merecido Globo de Oro por este papel. Pero sin duda esta es una película conmovedora que merece la oportunidad de ser vista, una cinta que disfrutarás muchísimo aunque no seas fan de Elton John. When I was young, I thought house painters painted houses. What did I know? Martin Scorsese se convirtió en uno de los grandes directores del cine a la hora de contar sus historias a la pantalla grande. Sin embargo, sabemos que desde sus inicios se volvió reconocido por hacer popular a las películas de gángster como Casino, Mean Street, Goodfellas y entre otras. Con el paso del tiempo, el director se ha ido acostumbrando en otros géneros como el suspenso, lo criminal e incluso el terror psicológico. Pero con esta cinta, El Irlandés, fue un gran agrado para muchos fans ver a este director regresando a sus orígenes que lo hicieron volver famoso. Asimismo, traería de vuelta grandes leyendas como Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, actores que no habían trabajado juntos después de muchos años. Y la historia nos narra a Frank Sheeran, interpretado por Robert De Niro, tratándose de un asesino a sueldo que se verá involucrado con la mafia liderado por Russell Bufalino y con el famoso sindicato de los camioneros Jimmy Hoffa. Con esta cinta, Martin Scorsese demuestra una gran madurez en contar una historia bien desarrollada, transmitiendo su gran parte de la acción en los excelentes diálogos de sus personajes, con una dirección de arte impecable y una fotografía estupenda a cargo de Rodrigo Prieto que transmiten esas diferentes épocas que nos va narrando la historia. Esta cinta no simplemente se convierte en una de las mejores historias contadas del director, sino en una de las mejores historias contadas sobre el crimen organizado en el cine. Ce que ton fils essaie de te dire, ma chérie, c'est qu'il veut être astronaute. Je veux pas être astronaute. Astronaute, cosmonaute, je sais jamais comment on dit. Je veux être pianiste et astronaute. Ça, c'est mon fils. Ben ouais, je veux faire les deux. Uno de los géneros más importantes en el mundo del cine es la animación, por lo tanto no podemos dejar de mencionar aquellas propuestas interesantes que nos ha dejado el cine de este género. Si bien en Toy Story 4 nos sorprendió con su narrativa tan madura de contar una historia, acompañada por una hermosa animación 3D que ya nos tiene acostumbrado Pixar, y en Klaus nos regresan a aquella época en la que se hacía el cine de animación tradicional con una historia conmovedora extraída a los cuentos clásicos de Navidad, pero en Jane Pertune Bon Corps
o Perdí mi cuerpo, es una excelente película de animación que es acompañada por una estética visual tan impresionante y que se atreve a narrarnos dos historias tan maduras dejando lo infantil fuera de la cinta. Por un lado tenemos la historia surrealista de una mano amputada que comienza a tener vida propia y escapa de un hospital de Francia para recorrer a la ciudad en búsqueda de su cuerpo, y asimismo a través de ese recorrido va recordando quién era su dueño, narrando así la segunda historia a través de flashback, tratándose de un chico llamado Naufel, un personaje que no está satisfecho con su vida laboral y por lo tanto se encuentra en una búsqueda sobre su verdadero significado en la vida. La cinta tiene un hermoso soundtrack que te envuelve en este viaje de reflexión. Asimismo, el guión está a cargo de Guillaume Laurent, mismo guionista de la premiada película francesa Amélie, y su excelente estructura narrativa toca algunos temas profundos al hablar sobre nuestra existencia en la vida en este mundo, siendo la mano como aquella gran metáfora que representa el mensaje filosófico de toda la película. We understand that night the family had gathered to celebrate your father's 85th birthday. Yes. How was it, by the way? The party? Pre my dad's death? Oh, it was great. Rian Johnson parece que ya estaba por ganar el odio de los fans después de dirigir la octava película de Star Wars, la película más controversial de toda la saga, pero en esta ocasión regresa en grande, con la cinta Knives Out. Y hay que admitir que este director sabe cómo contar historias originales que mantienen a la audiencia enganchada. La cinta cuenta también con la participación de un gran reparto de actores talentosos como lo es Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Daniel Craig y etc. La historia nos narra el fallecimiento de un novelista muy famoso que se dedicaba a escribir historias sobre crimen y de misterio. Irónicamente, su fallecimiento abre paso a su propia historia de crimen, que involucra a toda la familia y empleados como los sospechosos de su asesinato, y que será tarea del detective privado Benoit Blanc resolver este caso. Esta divertidísima película reivindica el género del crimen y de misterio, que mantendrá al espectador enganchado desde sus primeros minutos de la cinta, para descubrir quién es el asesino de esta historia. La película da un gran homenaje al juego de sospecha entre personajes, regalándonos grandes giros de tuerca de tal punto que ni tú mismo sabrás en quién confiar. Con esta historia se nota que el director es fanático de este género del misterio, utilizando todos esos elementos para explotarlo al máximo en su cinta y convertirla en una película única dentro del género. Hey guys, enough practice. Soup's on. All right, we're coming, we're hungry. Lila, let's go. Lila? Honey? Hey, babe? Comenzando el universo cinematográfico de Marvel desde el 2008, Marvel ha estado en constante desarrollo con sus historias, expandiendo su universo cinematográfico con grandes producciones y exitosas propuestas con nuevos personajes. Y después de 11 años desde su primera película, Avengers Endgame concluye una etapa importante de esta saga cinematográfica que ha ganado a muchos fans a lo largo de los años. Recordando el mismo éxito que tuvo la saga Star Wars en los años 70, esta se convierte en una de las sagas más importantes en la historia del cine. Después del final trágico de Infinity War, Endgame ha ganado mucha expectativa de los fanáticos, lo cual ayudó a convertirse en la película más taquillera de todos los tiempos. Los hermanos Russo, directores de esta película, concluyen su historia con los personajes que han comenzado este universo, regalando muchas sorpresas a los fans y presenciar una de las batallas más épicas que se han visto en el cine. La cinta puede que no sea perfecta, al igual que cualquier película de Marvel tiene sus agujeros argumentales. Sin embargo, el fanatismo transmitido a lo largo de estas 22 películas de Marvel hace que disfrute de cualquier escena de acción o de cualquier referencia relacionada con las películas anteriores, que olvidarás por completo de esos errores argumentales, convirtiéndose no solo en la película más épica del año, sino una de las películas más emocionantes de la década que marcaría toda una generación y que sin duda será recordada durante muchos años después. Want to tell me about that rabbit incident? What was all that about? They wanted me to kill it. I'm sorry. I couldn't. Don't worry about it. I couldn't care less. But now they call me a scared rabbit. Let them say whatever they want. People used to say a lot of nasty things about me. Oh, this guy's a lunatic. Oh, look at that psycho. He's gonna get us all killed.
El género bélico, las películas basadas en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, es un género que se ha hecho muy popular en el cine. Sin embargo, dicho género siempre se basa en la tragedia y en el drama transmitido hacia los personajes. Pero con Jojo Rabbit, esta fórmula da un cambio atrevido, para presentarnos una película única dentro del género, con una historia más colorida y más simple, pero con un significado complejo en su narrativa. La película está ubicada en la Segunda Guerra Mundial, y nos presenta a un niño alemán llamado Jojo, que tiene un enorme fanatismo con su líder Adolf Hitler, que incluso fantasea en tenerlo como su amigo imaginario. Al entrar en un campamento de nazis, Jojo se prepara al ejército y combatir contra sus enemigos, especialmente a los judíos. Sin embargo, este se encontrará envuelto en una situación alarmante cuando se entera que su madre esconde a una joven judía en su casa. La cinta está dirigida por Taika Waititi, más conocido por dirigir Thor Ragnarok, y que nos ha sorprendido con alguna de sus divertidísimas películas de comedia. Pero ahora en esta película el director nos cuenta una historia que te hará reír por la caracterización tan ridícula con la que nos presenta a los nazis, pero que en el transcurso de la cinta esta se verá envuelta por la tristeza y el horror que nos va dejando la Segunda Guerra Mundial. Dicha representación es vista desde la perspectiva de un niño inocente, y es aquí que la película no solo nos muestra una comedia satírica hacia los nazis, sino que esta esconde un fuerte mensaje político por su historia tan cruda y tan realista que hará conmover a cualquier espectador. All right, what's the matter, partner? It's official, old buddy. It has been. What are you talking about? What did that guy tell you? Told me the goddamn truth is what he told me. Whoa, whoa. Hey. I'm sorry about that. I'm sorry about that. Here, put these on. Don't cry in front of the Mexicans. En agosto de 1969 ocurre uno de los eventos más atroces en Hollywood, y es que el asesinato de Sharon Tate, causada por el famoso criminal Charles Manson, rápidamente se ha convertido en una de las tragedias más impactantes que no solo cambiaría a un país entero, sino a toda la industria de Hollywood para siempre. Dicha historia toma como base para crear a la novena película de Quentin Tarantino. En ella nos cuenta dos historias que se verán relacionadas entre sí. Por un lado tenemos a la historia basada en hechos reales sobre el asesinato de Sharon Tate, y por otra parte tenemos la historia ficticia principal de la cinta, en donde nos presentan dos personajes totalmente ficticios. Uno de ellos es Rick Dalton, como un actor de Hollywood que se encuentra al borde de la decadencia en su carrera, y mientras por otra parte tenemos a Cliff Booth, como su amigo fiel que trabaja como su doble de acción. Tarantino ya nos tiene acostumbrado con su estilo de violencia única en sus películas, sin embargo aquí reduce la violencia para contarte una historia más profunda, pero sin perder la esencia que lo caracterizan con su estilo único a la hora de dirigir una película de este director, así como el gran manejo de los diálogos en sus personajes y el gran uso del soundtrack que combina con sus escenas memorables. Probablemente esta sea la película más personal del director, ya que tiene como objetivo regresar a esa nostalgia de un cine que ya no se hace hoy en día. Simplemente esta es una carta de amor hacia un Hollywood a finales de los años 60. That was great, Arthur. Thank you. I mean, I loved hearing what you had to say. It made my day. Thanks, Murray. You see all this, the lights, the show, the audience, all that stuff. I'd give it all up in a heartbeat to have a kid like you. El género de superhéroes se ha vuelto muy popular en estos tiempos, a tal punto de crear una audiencia que va al cine a ver solo estas películas. Sin embargo, con el Joker se atrevieron a cambiar totalmente la fórmula que caracterizaba a este género para presentarnos una historia de origen plasmada en la realidad, narrándonos así la historia de Arthur Fleck, un ciudadano con trastornos mentales que vive su día a día en la ciudad de Gotham. En él vemos cómo hace lo posible para mantener su situación económica, cuidar a su propia madre e incluso trabajando en sus chistes para convertirse en un comediante. Sin embargo, la tan famosa sociedad será la culpable de quebrar la cordura de Arthur hasta convertirse en el personaje icónico que ya todos conocemos. La película está dirigida por Todd Phillips, más reconocido por dirigir películas de comedia como la famosa trilogía de Hangover. Sin embargo, aquí cambia su estilo para contarnos una historia más oscura, tomando como inspiración a las películas clásicas de Martin Scorsese. Para muchos es considerada como una obra maestra dentro del género de superhéroes, aunque para otros es considerada como una película de drama realista cubierto como una película de superhéroes. El soundtrack y la excelente actuación de Joaquin Phoenix hacen incomodar al espectador a tal punto que resulta perturbante para la historia tan cruel que se está viendo. La cinta rápidamente se convirtió en lo más controversial del año, por el miedo a incitar a la violencia, pero ese no es el propósito de la película. Esta trata de reflejar lo tan cruel que puede ser la sociedad ante estas situaciones atroces y realistas. Corporal, if you do manage to get to Colonel Mackenzie, make sure there are witnesses. They're direct orders, sir. I know.
But some men just want the fight. Thank you, sir. Sin duda una de las mejores películas del año que maneja el arte cinematográfico a todo su esplendor reflejado en una historia tan trágica como es la Primera Guerra Mundial, esa es 1917. La historia es muy sencilla, tratándose de dos soldados que son reclutados para una misión de entregar un mensaje importante hacia otro batallón del ejército. El mensaje contiene una orden de cancelar la batalla contra los alemanes, ya que dicha batalla es una trampa planeada por los enemigos que llevará a la muerte de 1600 soldados, y ahora depende de ellos llegar con vida para que el mensaje sea entregado y evitar la muerte de estos soldados. Y en sí la película consiste en eso, un simple viaje de sobrevivencia para cumplir con la misión otorgada, pero que sin duda es una cinta que te mantendrá al filo de tu asiento en todo el viaje que transcurren los personajes. Y todo esto se debe gracias a su gran plano secuencia en toda la película. Así es, la película apenas tiene un corte a la mitad de la cinta, el resto se trata de una cinta sin cortes que ayudará al espectador a tener la sensación de estar ahí presente con los personajes. Sin embargo, la realidad es que esta película sí tiene sus propios cortes, pero estas son eliminadas en postproducción gracias al gran uso de los efectos especiales que dudarás en cada momento si esta escena se hizo de verdad o no. Asimismo, la excelente fotografía de Roger Deakins acompañan a esos hermosos paisajes que estarás envuelto en sus escenarios, y el soundtrack, al igual que su plano secuencia, te mantendrá intenso llevándote una experiencia única. 1917 es una película digna para verse en la gran pantalla posible y disfrutar de cada elemento técnico que se ha explorado en la cinta. 절대 실패하지 않는 계획이 만주라네. 무계획이야, 무계획. No plan. 왜냐? 계획을 하면 반드시 계획대로 안 되거든, 인생이. El cine coreano nos ha dejado no solo la mejor película del año, sino muy probablemente una de las mejores películas de toda la década, que ha arrasado con todos los premios internacionales e incluso ha ganado el premio Oscar como mejor película extranjera y mejor película en general. Y es que Parasite es una de esas cintas que se disfruta en lo máximo sin saber nada de ella. Lo único que podría decir es que la historia está centrada en una familia de clase baja y que a su hijo le dan la oportunidad de trabajar como tutor de inglés para la hija de una familia adinerada. El director Bong Joon-ho nos ha regalado grandes obras maestras como Mother, The Host, Memories of Murder y entre otras. Y algo que se relaciona en casi todas sus películas es el tema de las diferentes clases sociales que se encuentran sus personajes, pero nunca había tratado este tema en su máximo esplendor como lo hizo con Parasite. Aunque esta a simple vista la película no parece que pretenda hablar directamente del tema, aún así lo puedes observar en su lenguaje cinematográfico. Cada detalle tiene su propia importancia, los planos, la música, los escenarios, todo tiene su propio significado. Y si disfrutas solo de la narración, asimismo el guión es tan inteligente que atrapará a cualquier espectador, ya que su ritmo es tan fluido que no te aburrirás ni un segundo. La historia te hará divertir y entretener en cada situación que estarán envueltos con los personajes, hasta que llegues a la mitad de la cinta que te harán sorprender por uno de los mejores giros argumentales en toda la historia del cine, cambiando totalmente su género, convirtiéndose en una película de suspenso o incluso en una de terror. Una historia que estarás enganchado de inicio a fin y que sin duda esconde un mensaje muy profundo sobre las diferentes clases sociales que nos rodean. Y hasta aquí llegó este top. Coméntanos qué te parecieron estas cintas, o si ya habías conocido la mayoría de ellas. Mi nombre es Michael Ordóñez y no olvides suscribirte para enterarte de cualquier novedad que estaremos subiendo en este canal. Con esto me despido y nos estaremos viendo en un próximo video.